Buenos días, de nuevo Cuerpo, Mente, Mundo. Estoy con vosotros una vez más y ahora vamos a hablar de algo que yo creo que va a ser muy interesante. Voy a hablar de lo que pasa en vacaciones. Acabamos de entrar en agosto. Todo el mundo está de vacaciones, unos en el pueblo, otros habrán salido, pues eso, un poco a olvidarse del trabajo, a disfrutar con la familia, con los amigos o quizás descansar uno mismo. Bien, pues nada, en vacaciones lo que vamos a hablar hoy es pues que hay que tener cuidado con las especies más peligrosas. Salimos al campo y nos encontramos con animales y con plantas que de normal no encontramos cerca de las ciudades o donde vivimos. Vale, pues hay una regla de oro. Una regla de oro que consiste en dos palabritas, tres, y es que no les molestes. Es verano, han llegado las vacaciones, tiempo de ocio y descanso. Un viaje por la naturaleza puede producirnos algún peligroso encuentro. Vale, vamos a hablar de... Bueno, empezamos por comentar un caso de hace ya muchos años. Un hermoso ejemplar de víbora áspid se agazapa bajo los primeros rayos solares del cálido verano en los Pirineos, cerca de un muro de piedra, que es donde tiene normalmente su hogar. Abajo por el camino discurre junto a un caudaloso río. Un grupo de jóvenes excursionistas se aproxima a la vieja corraliza de ganado, ya abandonada, donde mora esta víbora áspid. Por supuesto, ajenos al inminente peligro, también fruto de su inexperiencia, se disponen a dar un respiro a sus cansados cuerpos antes de proseguir la marcha camino de las alturas. El ofidio, la serpiente, prudentemente se retira y se oculta debajo de una piedra. El accidente no tarda en desencadenarse. Todo por azar, por mera mala suerte, uno de los jóvenes que pretendía mover la piedra bajo la cual se cobija la víbora para sentarse, recibe un ataque fugaz, certero, muy rápido. Es picado y enseguida lo que viene después son nervios, carreras, la ambulancia y acaba en el hospital. Tratamiento médico y un dramático fin de unas vacaciones que en principio pues se auguraban bastante buenas. Este caso ocurrió, no es una ficción y nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Entonces hay que tener cuidado con las piedras que se levantan, hay que tener cuidado con el entorno donde estamos, ¿vale? Como este existen muchos peligros, algunos incluso mortales, ocultos generalmente al conocimiento de aquellos que se aventuran por la naturaleza y que, en definitiva, amenazan la paz y el sosiego durante las vacaciones de algunos animales que moran y viven allí. La solución, pues evidentemente, hay que evitarlos. Es cuestión de sentido común la mayor parte de las veces. Se trata de no molestar, pasar de largo. Si los vemos, no hacerles frente, no intentar cogerlos. Tiene que ser la filosofía del caminante ante aquello que se desconoce y, desde luego, lo que vamos a hacer aquí hoy es empezar a dar un poquito de información sobre lo que nos podemos encontrar y lo que debemos hacer. Ojo, no solamente tenemos que tener en cuenta que el peligro está en los animales, también tenemos peligro en las plantas.
sobre todo si tenemos algún niño o simplemente somos imprudentes. Empezaremos por una de las que ya hemos comentado, ¿no? La víbora áspid. Es la más temida. Aquí tenemos 4 especies, 3 según algunos científicos. Se erigen con gran diferencia sobre el resto de los animales peligrosos, porque su veneno, en cualquier caso, no es tan terrible como se cree y solo puede acarrear mortales consecuencias en ancianos y niños, pero hay que tener cuidado. Para reconocer una víbora basta prestar atención al dibujo que tiene sobre el dorso, generalmente una cadeneta en zigzag, y también nos hará de señal su cabeza triangular, con el hocico chato e incluso levantado, la pupila vertical y también su cola corta y gruesa. Si recibimos una picadura, el tratamiento incluye incluso quimioterapia sintomática, preferentemente suelo antivipérido, hoy comercializado y distribuido por la mayor parte de los hospitales españoles. Igual de importante que el tratamiento es la manipulación del enfermo, es decir, en el momento en que ha sido picado, el mejor consejo es aplicar un torniquete entre la herida y el corazón, para que la sangre así le cueste más fluir y no llegue más arriba. Aunque siempre hay que dejar con prudencia que exista una mínima circulación sanguínea. Esto en cuanto a la víbora áspid. Seguimos y ahora tenemos la fama de terribles reptiles a los lagartos. En realidad, toda esta fama que ellos tienen no corresponden con la realidad. Al igual que los sapos, se ha dicho de todo con respecto a su peligrosidad. Pero la verdad es que solo hay que temer a su mordisco. Se dice que si te agarran no te sueltan y que la fuerza de sus mandíbulas supera a la propia fuerza del hombre. Esto no es cierto, aunque sí es verdad que el mordisco de un lagarto puede producir desde dolor a otra cosa mucho más importante, que son las infecciones más o menos graves. No debemos olvidar que son animales de un tamaño respetable. El mayor de todos los lagartos ibéricos es el ocelado, cuya longitud total puede sobrepasar los 80 centímetros, es decir, casi 1 metro. ¿Cuándo te atacan? Evidentemente cuando los molestas, cuando los acosas y cuando se sienten acorralados. Si no hacemos esto, no tenemos por qué tener ningún problema con ellos. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de los lagartos? ¿Un mordisco? Pues nada, conviene lavar bien la herida con agua jabonosa y desinfectarla con algún fármaco. No está de más la recomendación de algunos médicos que advierten de la necesidad de la vacuna antitetánica, que evitaría posibles infecciones posteriores. Pero como ya he comentado antes, la fama de terribles es infundada. Solo nos atacarán cuando se sientan acorralados, acosados, molestados. Si nosotros no hacemos esto, no tenemos por qué tener ningún problema con ellos. Vamos ahora con otro animal que además es muy común, que es posible que nos lo encontremos e incluso más de una vez. Y bueno, pues no le damos la importancia que tiene, porque desconocemos su peligrosidad. Estamos hablando del sapo. De desagradable aspecto. Produce una cascada de simpatía. Se dice que el veneno que segregan irrita la piel y llega a producir ceguera. La realidad no es ella. El tóxico de aquellas especies de sapos que lo tienen no reviste tal virulencia, si bien puede resultar molesto en contacto con los ojos. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos un sapo? Simplemente lo mismo que con todos, dejarlo, no molestarlo, no tocarlo, no jugar con él. La saponina, que es la sustancia tóxica que segregan a voluntad por la piel,
Cuando la tocamos, la pasamos a nuestros dedos, si frotamos los ojos, si tocamos alguna parte de nuestra piel, pues entonces lo que estamos haciendo es exponiéndonos nosotros innecesariamente. Se aconseja lavar con agua abundante la parte afectada. Y si hay problema óptico, colirios y pomadas a base de corticoides. Por supuesto, lo último que tenemos que hacer es, después de jugar con un sapo, frotarnos con las manos, sin haberlas lavado y llenas de la saponina los ojos. Y ahora vamos rapidito, pero es que hay muchos peligros que nos asedian en verano. Ahora vamos con la culebra bastarda. Es una culebra de gran tamaño, que incluso puede llegar a superar los 2 metros. Se reconoce por su coloración verdosa o parduzca, más o menos uniforme, con escamas grandes, bien delimitadas, aunque su rasgo más característico es la abultada ceja, que la observamos claramente en su cabeza. El veneno es mucho menos activo que el de la víbora. ¿Cómo tenemos que actuar cuando la vemos? Pues lo mismo que todos, son animales huidizos. No nos van a hacer frente, a menos que se sientan acorralados. Entonces la veremos fugazmente huir de nosotros rápidamente. A pesar de poseer un veneno menos activo que el de las víboras, también origina malestar. Fármacos reductores de intoxicación y antitetánica son las recomendaciones siempre muy útiles para evitar mayores disgustos. Y ahora pasamos a otro de los animales. Este ya sí que hay que tener cuidado y muchas veces lo que hacemos es jugar con ellos, buscarlos incluso, matarlos, porque simplemente, pues eso, son animales venenosos. También tienen fama de lo que no es. Y bueno, pues si nosotros le declaramos la guerra, ellos nos la declaran a nosotros. Vamos a hablar ahora del escorpión. ¿Cuál es el peligro del escorpión? Evidentemente su picadura, que es una dolorosa experiencia. Dice el refrán que nada da más picazón que el aguijón de un escorpión. Y esto sí que es verdad, en efecto. Su picadura, de acción neurotóxica, se acompaña de fuertes dolores y picores en el punto de entrada del veneno. Pueden aparecer mareos e incluso han llegado a describirse fiebres y delirios. La especie que habita la península ibérica está considerada como una de las de menor potencial venenoso de todas las especies que existen en el mundo. Todos los escorpiones tienen una figura inconfundible. No vamos a dudar en su identificación. Todos veremos un escorpión, sabremos lo que es de inmediato y bueno, pues precaución. Se caracterizan por su alargado y segmentado abdomen, que se remata por el aguijón, tipo garfio. Es una uña venenosa y además también los diferenciaremos por las patas delanteras, modificadas como pedipalpos en forma de pinza. ¿Qué tenemos que hacer cuando por un descuido o simplemente por negligencia nuestra nos pica un escorpión? Como medida preventiva, al ser un animal nocturno, conviene no dormir al aire libre y si lo hacemos en algún sitio, teniendo en cuenta que tenemos este peligro. Busquemos alrededor, si vemos alguno, ya sabemos que ahí no tenemos que dormir. Luego hay que hacerlo, por supuesto, en tiendas de campañas, bien cerradas, para evitar que nos entre algún animal. También se recomienda caminar bien calzado, nunca caminar descalzo, porque el aguijón, una bota, es difícil que la pase. Entonces, en caso de picadura,
pues si andamos descalzos con nuestras sandalias o algo así, pues estamos aumentando el riesgo. ¿Qué pasa si nos ha picado? Pues hay que utilizar antihistamínicos, corticoides y calmantes, que son, digamos, el sistema básico de lo que tenemos que ponernos en el caso de la picadura de un escorpión. Y ahora vamos un poco a hablar de un animal que ahí sí que quiero hacer hincapié. Y es que cuando estamos en la playa los vemos y normalmente actuamos inconscientemente, creyendo que son juguetes, tanto para los críos incluso para los mayores. Nos atrevemos a cogerlas, estamos hablando por supuesto de las medusas, las retiramos con toda la tranquilidad del mundo. Hay gente que sabe que incluso después de muertas tienen activo su veneno y sus latiguillos y no las tocan, pero hay gente que imprudentemente las coge con los dos deditos y con cuidado para transportarlas a algún sitio. Bueno, por si hay alguien que no las conozca, son muy bonitas, con una estructura biológica exterior simple, y son sin lugar a duda los bichitos más indeseados de cuanto nos acompañan en las playas. Reconocerlos es fácil, aunque por lo general si los vemos en el agua no dan tiempo a ello, ya que la picadura directa suele ser la primera noticia de su cercana presencia. Poseen una cámara de aire y después está el animal, con unos latiguillos que utiliza de normal tanto para la defensa como para la captura de sus presas. Hay que evitar el ser rozados simplemente por estos latiguillos. Quienes han sufrido su picadura la definen como un sórdido dolor, acompañado de escozores, muy intenso, y después se transforma en vesículas a nivel de la piel, ronchitas, y es un reflejo de la entrada de toxinas procedentes de las cápsulas urticantes de la medusa. Hay varias especies, unas más venenosas, otras menos. Incluso hay algunas que, aunque piquen, no nos van a hacer nada. Pero como no las conocemos ni sabemos cuáles son, el consejo es que evitemos el contacto con ellas. Cuando tenemos la picadura, la lesión remite con el empleo de pomadas antiinflamatorias que se aplicarán en todas las partes de la piel rozada, afectadas por la medusa. Solo en el caso de especies tropicales hay que extremar las precauciones y acudir a un hospital, sobre todo con un cuadro de vómitos, mareos, delirios, etc. No hay que infravalorarlas, son peligrosas, muy molestas. Entonces, intentemos tener precaución en el agua y lo que tenemos que hacer es que cuando las vemos, aunque sean a metros, tengamos que tener precaución. Si puede ser, abandonamos la zona incluso, porque cuando menos lo esperemos las tenemos encima, ya que ellas, digamos que se localizan y se arrastran por la corriente del agua. Entonces no sabemos por qué dirección, no sabemos a qué velocidad y no sabemos cómo van a venir. Sigamos con la playa. Hemos visto las medusas. Ahora vamos a ver otro bichito con el que tenemos también que tener mucha precaución, porque un mal paso nos puede llevar a una mala experiencia. Vamos a hablar de los erizos de mar. Normalmente es un habitante de todo tipo de costas, donde a veces se entierra en la arena cercana a la playa. Se agarra a las rocas, a las pequeñas oquedades, o incluso nadan arrastrados por las corrientes marinas.
al ser desprendidos de su agarre por cualquier causa. Suponen un peligro evidente para cualquiera que los pise de manera involuntaria durante un chapuzón o ponga la mano para apoyarse en una roca y lo que hace es apoyarse sobre el mismo erizo. Tiene toda su superficie corporal recubierta de espinas y el tamaño de una pequeña manzana. ¿Qué pasa? Las púas de los erizos de mar carecen de veneno, pero se rompen con mucha facilidad. Entonces, una vez se nos han metido dentro de la mano o del pie, son un grave problema. Deben extraerse lo antes posible, pues suelen enquistarse dentro de la piel, lo que origina infecciones que precisan entonces de intervención quirúrgica. No es broma. Los erizos son peligrosos, son más comunes de lo que nosotros creemos y por lo tanto tenemos que tener precaución. Mucha precaución. Medusas, erizos. También existe un pez llamado el pez araña, que nos puede picar en la misma orilla. También es peligroso. Lo hace para defenderse y tan solo cuando nosotros lo hayamos tocado o lo hayamos pisado. También hay que tener cuidado con él. Y bueno, seguimos con el veranito. Ya hemos dicho 3 animales que hay que tener en cuenta a la hora de bañarnos en la playa. Ahora vamos otra vez al campo. Y ahora vamos con algo que todos hemos visto, todos hemos tocado, incluso yo, y no tenemos que hacerlo. Hay que evitar la procesionaria de los pinos, sobre todo si tenemos mascota. Sabemos que es un gusanito que se cría en los pinos, que son plaga, por lo tanto, en un bosque son numerosos, nos los vamos a encontrar sí o sí, y bueno, pues son peligrosos. Se conoce por procesionaria por unos nidos de enorme dimensión, más o menos una pelota de fútbol, más pequeños, un poquito más del puño, y los encontramos en las ramas de los árboles parasitados, que normalmente van a ser pinos. Fuera de ellos, la oruga forma hileras o procesiones, de ahí su nombre de procesionaria. Su toxicidad reside en los largos pelos urticantes que parecen sedas en su dorso. Pueden producir urticar sin contacto directo con el animal, puesto que a la menor señal de peligro, estos pelos los lanzan como si fuera un manojo de gruesas sedas. Cada pelito es una aguja que se introduce en la piel y que además nos va a producir muchas molestias. Hay que tener cuidado con los perros porque nos los pueden incluso matar. Un perro huele, lanzan las acículas, se le clavan en el hocico, se le infecta y tiene mala solución. Se las combate con métodos antiparasitarios, es decir, con su propio animal depredador. Conviene utilizar lociones contra insectos para evitar que se adhieran. Debe extraerse lo antes posible esa molestia y esas minúsculas agujitas. Y bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es que si tenemos una zona afectada, hay que ir lo más antes posible al médico. O si tenemos nuestro animal afectado, al veterinario. Y él nos aconsejará y nos dará medicación, porque no es broma. ¿De acuerdo? No es broma. Vamos a seguir en el campo y vamos a seguir con un animalito muy chiquitín que también es común y todos los hemos visto. Se encuentran agazapados en las ramitas, sobre todo cerca de los sitios donde paseamos o los caminitos abiertos y cerrados en el bosque.
Se trata de las garrapatas. Son un parásito del hombre y de todo tipo de animales domésticos, especialmente perros, gatos y caballos poco cuidados. Amenaza la salud del hombre dentro de su propia casa. Tengámoslo en cuenta. También en el campo, sobre todo, existen garrapatas, de manera especial donde hay conejos. Normalmente son más numerosas durante el verano, ya que el calor es uno de sus aliados para la reproducción. Se encaraman en los arbustos y esperan el paso de un mamífero para hospedarse en él. Se agarran, hincan su cabeza, hacen la herida que nosotros ni nos damos cuenta de que hemos sido pinchados por ellas y bueno, pues su única misión es vivir a costa de nuestra sangre. Una vez adheridas, buscan un punto donde clavar sus mandíbulas para chupar la sangre. Ahí radica su potencial peligroso, porque son individuos portadores de algunas enfermedades. Conviene utilizar lociones contra insectos para evitar que se adhieran a la piel. Si se produce una picadura, hay que desprender la cabeza con gasolina o con alcohol y después desinfectar la herida con un fármaco. El peligro de estas garrapatas es, como antes he mencionado, la enfermedad que transmiten. Y ahora ya os vamos a hablar de animales, digamos, menos peligrosos, pero que también se encuentran en la naturaleza, que también hemos visto y con los que hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlos en cuenta. Os vamos a hablar de las arañas. A ver, prácticamente todas las arañas poseen algún tipo de veneno en su organismo. De normal, y sobre todo aquí en España, la mayor parte de ellos resultan inofensivos. Por completo. En el campo, en cualquier caso, debemos tener a la temida tarántula. También a la temida viuda negra, habitantes de terrenos semisecos. ¿Las conoceremos? Pues a ver, si ponemos en el Google tarántula o viuda negra, seguramente nos saldrá su foto. La tarántula la vamos a encontrar en sitios así como pinadas, campo más o menos, no cerca de zonas urbanas. Y es de gran tamaño, con lo cual la vamos a identificar enseguida. El tema está con la viuda negra. Es pequeñita, tiene un veneno un poco ya molesto y bueno, pues la encontramos sobre todo en sitios urbanos. Si se produce una mordedura, sea cual sea la especie de araña, hay que prevenir cualquier tipo de reacción alérgica, pues aunque no lo creamos, la podemos tener. Puede desembocar en un choque anafiláctico muy desagradable y peligroso. Se recurre a medicamentos antihistamínicos y si persiste el dolor o aparecen pústulas en la piel, analgésicos y baños de agua caliente. ¿Vale? Y bueno, pues hay que tener cuidado con estos bichos. Y ahora os voy a hablar de otros mucho más comunes que los vemos en el día a día y que seguramente casi todos hemos en algún momento tenido una picadura. Se trata de abejas y avispas. Conviene saber que solo pican cuando se les molesta. Entonces hay que tener cuidado. Hay que evitar el contacto con ellos. Podemos verlos, podemos estar cerca, pero no hagamos el ademán de ir a por ellos, de cogerlos, de darles con la mano. Tengamos un poquito de precaución. Como todos los insectos, presentan un temible aguijón en el último segmento de su abdomen. Y su veneno, en caso de picadura, es temido por sus reacciones alérgicas, a veces incluso con resultado mortal, si el individuo, o sea, si nosotros somos hipersensibles a estas sustancias. No lo sabemos, con lo cual lo más prudente es evitar su picadura. Avispas y abejas producen dolor e inflamación que se combaten con hielo y pomadas que contengan amoníaco, incluso con el mismo amoníaco rociado sobre la hinchazón de la picadura. También es efectivo
el recurso casero del barro. En individuos alérgicos hay que recurrir a corticoides y antihistamínicos, con lo cual sí o sí tendremos que ir por lo menos al ambulatorio. Y hasta aquí, animales. Pero no hemos parado, ni mucho menos. Tenemos también algunas plantas, sobre todo si tenemos nenes, con las que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son venenosas. Y bueno, no nos afectan si las rozamos, pero sí por sus frutos, por lo que sea, las podemos ingerir. Entonces es cuando tenemos el problema. Bien, empecemos por la digital. Es una planta que en algunas zonas es muy común, empleada en medicina. Es inconfundible, de flores en forma de campanilla, de color rosado, tirando un poco al púrpura. Crece sobre la parte media y alta de sus tallos y entre las axilas de las hojas. Son unas flores muy atractivas, muy bonitas. Y bueno, normalmente la vamos a encontrar en los claros de los bosques, cunetas húmedas y rocas en umbría. Los principios activos de esta planta son alcaloides, como reanimadores del músculo cardíaco, y se encuentran acumulados en las hojas. Pero el peligro de esta especie vegetal, como antes os he mencionado, se encuentra en su ingestión, es decir, cuando comemos, que conlleva un cuadro completo de sobredosificación digitalínica, muy nociva para el corazón. Hay que tener cuidado con los niños. Su aspecto atractivo puede hacer que se la lleven a la boca y entonces peligro. Además de afectaciones coronarias, producirá diversos trastornos digestivos y nerviosos. ¿Qué hacemos en caso de que nos haya pasado esto? Vale. Plantas como la digital, el acónito, figuran entre las más graves envenenamientos naturales que puede producir el hombre. La cura de este envenenamiento, así como otras especies vegetales, solo puede efectuarse convenientemente en un centro hospitalario. Aquí sí que sí o sí tenemos que ir al ambulatorio, tenemos que ir al hospital, lavado gástrico, etcétera, etcétera. Otra de las plantas con las que nos vamos a encontrar, con las que hay que tener cuidado. Todos la conocemos y normalmente pues lo mismo que, por ejemplo, con la avispa. Incluso es posible que hayamos sufrido sus picaduras. Es una suave quemazón y estamos hablando de las ortigas. Están catalogadas como mala hierba. Presentan un ciclo anual muy claro, apareciendo en primavera sobre suelos incultos, es decir, baldíos, cunetas, corrales, y desapareciendo en otoño. Pueden alcanzar incluso 1 metro de altura. Y su peligro está en que tanto hojas como tallos poseen innumerables pelos urticantes, parecidos a las espinitas de la procesionaria, con capacidad alergénica al segregar, entre otros productos, histamina y acetilcolina. ¿Qué hacemos en el caso de que simplemente la hayamos rozado sin darnos cuenta? Bueno, pues el tratamiento es calmantes locales, pomadas o lociones antihistamínicas. El hielo también es un buen remedio, pues ayuda a bajar la inflamación y nos ayuda también para evitar dolor y picores, así como las grandes ronchas rojas que suelen aparecer tras el contacto con estas plantas en nuestra piel. Vemos que hay animales con los que tenemos que tener cuidado, pero también hay plantas. Ahora os voy a hablar de una planta espectacular con unos frutos muy apetitosos. Hay que tener cuidado tanto las personas mayores que desconocen el tema como los niños,
¿vale? Os voy a hablar del aro. El aro es un curioso racimo de bayas rojas dispuestas en la parte superior de la planta. La planta es de 15 a 60 centímetros de altura y desde luego no debe ni manipularse y mucho menos ingerirse. Los lugareños castellanos suelen llamarlo jaro. Fuera de verano se reconoce por sus hojas lanceoladas. Antiguamente era empleado para elaborar extrañas pócimas y aún sigue recolectándose con diversas finalidades médicas. Su ingesta produce cuadros de intoxicación muy grave, incluso generalmente con resultado mortal, si no se acude a un centro hospitalario rápidamente. En cualquier caso, conviene hacer vomitar al enfermo cuanto antes. Son sumamente tóxicos. Los frutos son sumamente atractivos. Entonces, sobre todo, cuidado con nuestros hijos. Cuando paseamos y cerca de algún sitio donde hayamos visto ejemplares. Seguimos. Ahora nos vamos a un árbol. El árbol, pues en sí, ha dado lugar a muchas leyendas. Es un árbol sagrado, el árbol sagrado de los druidas. Algunos de vosotros ya habréis visto que se trata del tejo. Bueno, pues el tejo es venenoso. Es una especie de árbol reconocible por sus hojas lenares, oscuras por el haz y pálidas por el envés, ramas colgantes y una copa globosa. En ocasiones oculta por completo el tronco, recio y grueso. El árbol se encuentra generalmente solitario sobre terrenos calcáreos, de manera especial en las zonas umbrías. En verano, las flores femeninas se rodean de una cúpula carnosa rojiza, el fruto. La baya es la única parte de la planta no venenosa, es decir, podemos consumir el fruto, pero hay que tener cuidado porque un trocito de hoja, cualquier parte de la planta es muy venenosa. ¿Qué pasa si ingerimos, pues eso, un poquito de esa parte venenosa? Por ejemplo, cuando estamos comiendo el fruto, la baya. Pues aparece como primer síntoma un aumento de las pulsaciones y una disminución de la presión arterial, junto con síntomas de malestar general. Si no se socorre al enfermo con rapidez, continúa la inflamación del hígado y riñones, finalizando con el paro cardíaco irreversible. Ese es el tejo. ¿Qué pasa aquí? Pues una cosa muy curiosa. Todos tenemos miedos y conocemos a los animales que son venenosos, pero hay que tener más cuidado todavía con las plantas. Vamos a seguir con alguna más de ellas. La dulcamara. Una planta que presenta durante la cálida estación del verano sus atributos más apetecibles. Son unas bayas de atractivo color rojo que se asemejan a un racimo de cerezas. La especie crece sobre terrenos húmedos, con frecuencia en riberas de ríos y arroyos. Llega a superar los 2 metros de altura cada una de sus ramas. Se trata de un semiarbusto. Bueno, pues aquí es donde hay que tener cuidado. La ingesta de los frutos de la dulcamara produce una especie de borrachera inicial que a las pocas horas desemboca en una intoxicación con un cuadro mucho más grave. La gravedad de la intoxicación está directamente relacionada, como en todos los casos de envenenamiento por materias vegetales, en la cantidad ingestada de frutillos. Solo puede atajarse el envenenamiento en un centro hospitalario, no existiendo remedios de campo, es decir, al hospital sí o sí. Y una cosa muy curiosa, si consumimos uno de sus frutos, vamos a seguir consumiendo más, porque tienen un dulzor y tienen un sabor, y si no nos damos cuenta, al final, al cabo de un rato, empezaremos a notar que nos hemos envenenado.
suelen quedar secuelas más o menos graves y que resultan irreversibles. Esta es la dulcámara. Ponemos todos en el Google el nombre, nos sale la planta, vemos la foto y sabemos que es una de las que hay que tener muy en cuenta. No hay que consumir frutos de bosque si no conocemos bien lo que estamos y lo que vamos a comer. Y ahora ya, para terminar, os voy a hablar de una planta que normalmente la vamos a encontrar incluso en los jardines, ¿vale? Pero con la que hay que tener un poquito de respeto. Se llama la piracanta. La mayor peligrosidad de la piracanta radica en su frecuente cercanía. Es una especie vegetal, resulta muy común en parques y jardines urbanos, sobre todo en setos. Recibe el nombre común de espino de fuego, debido a sus visibles agujas defensivas juntos con sus cromatismos de intensas tonalidades rojizas, hacia finales del verano, que es cuando maduran los frutos. Todos podemos poner piracanta en el Google y veremos cómo son, y seguramente la tendremos muy cerca, en algún jardín, en algún sitio. Es un arbusto siempre verde, puede alcanzar los 4 metros de altura. Las hojas son lanceoladas de borde aserrado de haz lustroso y las bayas aparecen apiñadas en frondosos racimos. Si ingerimos alguna de sus drupas, poseen un potente tóxico que actúa sobre todo a nivel digestivo. A ver, no son muy graves, no tienen gravedad extrema, sobre todo si se interviene con rapidez, pero sí que va a originar molestias y problemas. Bien, y hasta aquí espero haberos ayudado, que nos quede claro a todos que el campo pues está ahí para disfrutarlo, pero que hay que tener precaución con las cosas que vemos, con las cosas que tocamos. No molestar a los animales es uno de los consejos básicos. No ingerir plantas que desconocemos lo es también. Simplemente prudencia, un poquito de cuidado e incluso un poquito de información, y bueno, pues disfrutaremos de nuestras vacaciones como toca. Y así evitaremos complicarlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Dicho todo esto, espero que os haya ayudado. Y bueno, pues pasar bien las vacaciones, disfrutar del verano y a la marcha. Venga, pues muchas gracias por estos momentos de atención que me habéis dedicado. Desde Radio Buñol, feliz verano, felices vacaciones. Tener en cuenta que hay cosas que no les pueden malograr y hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo ser prudentes. Muchas gracias y hasta la próxima.
Estás escuchando la 107.